Ya, muchachos, este es el tema que vamos a ver eh, al principio del semestre. Es el primer tema del segundo parcial, bueno, perdón, del parcial. Y este es el título, ¿no? Síntesis de circuitos. Y vamos a ver lo que son cuatro métodos o cuatro formas de sintetizar circuitos, que son la primera forma de Foster, la segunda forma de Foster, la primera de Cauer, la segunda de Cauer, ¿ya? O resumido, digamos, podemos decir Foster 1, Foster 2, Cauer 1, Cauer 2. Son los nombrecitos, ¿no? Lógicamente son de la persona que lo ha propuesto en años de antaño. Y como les decía, ¿no? Vamos a ver un cacho de teoría para que... Bueno, espero que me entiendan todo lo posible. Y si no es así, me pregunten. Y si no es así todavía, con el Inge terminen de completar, ¿no? La parte teórica de esa parte, porque sin la teoría no vamos a avanzar demasiado. Bueno, en realidad sí vamos a avanzar, vamos a resolver así cualquier cosa, porque no es muy difícil de resolver, pero si lo logran entender, yo creo que les puede ayudar en el futuro. Y bueno, a ver, veamos qué dice. Ya he puesto full texto en estas cositas, vamos a ir leyendo con calma. Si tienen algún comentario, cosa, va a hablar como participación, ya saben, todo vale, nada es gratis. Y a ver, ¿qué dice aquí? El problema de análisis de una red eléctrica. En el problema, seguro, ¿no? Se conocen las excitaciones y la red, o sea, la configuración y valores de los elementos. Y lo que se requiere encontrar son las cantidades de respuesta. Lo voy a arreglar ya, chicos, perdón, es que transcrito con imagen de un librito que fotocopia no es esto. Y bueno, donde la solución en general es única. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos un circuito, o sea, ¿se acuerdan de redes uno? En redes uno la pregunta clásica siempre era, ah, ya, de este rombito tenemos pam, 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 y lo que sea, ¿no? O sea, se inventaba cualquier cosa el ingeniero. ¿Y cuál era el objetivo? Ustedes conocían básicamente todo, ¿no ve? ¿Y cuál era el chiste? Digamos, ah, ya, mi objetivo de esto es que tú me consigas la potencia que hay o la potencia que se disipa en esta resistencia, ¿no ve? Ese sabe ser preguntas clásicas, y eso es lo que dice este parrafito, ¿no? Usualmente se conoce la red, se conoce la entrada, y lo que se busca es un valor de salida o lo que sea, ¿no? Y como se dice, la mayoría de los casos es único. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes pueden ver bien? Ah, ya. Perdón, mala mía. Se está bugueando un poquito mi compu, no sé qué pasó. Bueno, eso quiere decir, ¿no? Cuando tenemos un circuito analizamos y la respuesta es única. Por mallas, por nodos, por lo que sea, siempre llegamos a un solo resultado. Y es lo lógico, ¿no veo? O sea, es como analizar varios métodos para llegar a un mismo fin. Todos los caminos llevan a Roma, dice. Siguiente, el problema de síntesis consiste en que conociendo la excitación y la respuesta, es decir, conociendo entrada y salida, eh, hasta la excitación cuya relación es generalmente expresada mediante una función de transferencia, lo que se desea es una red que lo realice. O sea, ¿qué quiere decir esta parte? En esta parte de síntesis, para nosotros síntesis va a significar que conocemos la entrada, conocemos la salida. Ya sabemos desde el primer parcial que conociendo estas dos partes podemos conocer la función de transferencia, ¿no ve? Como en este caso es un ejemplito raro, ¿no? Conocemos entrada, conocemos salida, no importa qué haya adentro, pero podemos conocer el comportamiento, ¿no ve? En este caso, por ejemplo, pareciera un filtro pasabajos, ¿no ve? O sea, dos polos, o sea, S al cuadrado significaría más o menos que baja dos veces, ¿no? Entonces, tiene cara de filtro pasabajos, por ejemplo. Ya sabemos cómo más o menos va solo conociendo entrada y salida. ¿Cuál es el chiste ahora? A partir de esa función de transferencia, a partir de ese conocimiento externo que vemos, conseguir lo que hay adentro, conseguir la red, conseguir el circuito. Eso es un poquito nuevo. Vamos a empezar suave. En este segundo parcial vamos a ver, digamos, un cacho más hacia lo que es impedancias y en el tercer parcial vamos a ver ya con otros mecanismos, funciones de transferencia como tal, o sea, casi cualquier cosa, digamos. Vamos a empezar suave con esto, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, el proceso, vamos a empezar con el chiquito. Síntesis, ¿no? El proceso de síntesis implica un proceso como el siguiente. Así, a gran escala, por ejemplo, un objetivo, lo que les decía, digamos, una resistencia de 5 ohmios, puede ser obtenido de varias formas, ¿no? Por ejemplo,
Algo sumamente sencillo, ¿no ve? Dos resistencias en serie, de 3 y 2 lógicamente van a dar 5, ¿no ve? Pero ¿cuál es el propósito de esto, por ejemplo? Que ustedes, digamos, sacan su cablecito de esta parte, ya tienen un divisor de tensión, ¿no ve? Pero y es otro propósito en el cual la resistencia acá sigue siendo 5, ¿no ve? Como lo habíamos planteado de inicio. Lo mismo, ¿no? Tenemos igual los paralelos. Si es 10 y 10, es la mitad, ¿no ve? Se divide igual, queda siendo 5. Bueno, no le he puesto a porque eres proteos nomás, ¿ya? Pero se puede, ¿no ve? ¿Y cuál es el objetivo, digamos, la razón de haber hecho esto? Puede ser, por ejemplo, que queramos dividir la corriente en vez de la tensión, ¿no? Sin embargo, la resistencia, la impedancia que tenemos acá sigue siendo con un valor 5, ¿no? Así, digamos. Ahora, de manera más específica, digamos, este librito creo que no les he subido, se los voy a poner en Classroom. Se dedica casi netamente a eso, ya empiezo con estas macanas. Y es medio rarito, ¿no? Es bien antiguo. Y es, aunque es antiguo, es de los que mejor explican estas cosas. Tampoco hay demasiado de teoría de Foster 1 y Cowell, de Foster y Cowell. ¿Qué dice, no? Así de manera de diagramas, ustedes ya han empezado programación, pero eso ya solo es notación, ¿no? Para que se den cuenta. ¿Cómo se inicia un proceso de estas cosas para que vean lo que es la síntesis? Dice, ¿no? Se tienen ciertas especificaciones según el dispositivo a diseñar, tales como ganancia, ancho de banda, atenuación, frecuencia de corte, etcétera. O sea, conocemos lo que queremos, ¿no? Tenemos un objetivo a llegar, tenemos las especificaciones, como remarca acá, y a partir de eso tenemos que conseguir algo. Bueno, ya conozco el objetivo que necesito, ¿no? O sea, lo que tengo que llegar, eso conozco. Como cualquiera, ¿no? Como cualquier tesis, como cualquier cosa, ¿no? Conocen el objetivo. Bueno, ¿qué sigue después de conocer el objetivo? De acuerdo a criterios de teoría de aproximación, se establece una función de transferencia que cumple las especificaciones. Ah, ya. De manera externa todavía, conozco lo que necesito. Ahora, viendo de afuera, puedo sacar una función de transferencia, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos en la anterior diapositiva, un bloquecito en el que desde afuera vemos qué hace, ¿no? Porque tenemos salida y tenemos entrada, entonces el comportamiento, cómo será dentro, pero matemáticamente a partir de ese, sé lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, nos buscamos cualquier método y tratamos de sacar, ¿no? Una función de transferencia que me defina matemáticamente lo que estamos haciendo. Ya hemos visto que con circuitos RLC, matemáticas básicas y Laplace, tranquilo, ¿ve? Nos ayuda bien harto. Bueno, ¿qué sí? Se prueba si la función de transferencia cumple ciertas condiciones de realizabilidad. O sea, si se puede realizar. Bueno, para determinar si es posible realizarla como una red pasiva o activa. Y eso es un poquito más avanzado. Ahorita en este parcial vamos a ver solo circuitos pasivos. Y bueno, ustedes saben lo que es pasivo, ¿no? O sea, que no requiere energía para un funcionamiento regular. Los circuitos RLC son los que vamos a hacer. Los circuitos RLC son pasivos porque a pesar de tener energía siguen teniendo las características necesarias, ¿no ve? Siguen teniendo su reactancia, su inductancia, conductancia, resistividad, resistencia, ¿no ve? O sea, lo mismo. Sin energía funciona, ¿no ve? Entonces, para otros casos, por ejemplo, otros caminos también son circuitos activos que son amplificadores operacionales. Lo van a ver más adelante en electrónica, lo vamos a ver más adelante con nosotros en redes 2. Y eso es un circuito activo. Pero bueno, lo más importante de este bloque, ¿qué es? La palabra realizabilidad. O que se puede realizar sí o no. Y eso cumple las pruebas, ¿no? O sea, vamos a realizar ciertos criterios, digamos, o ciertos procesos para decir, ah, ya, tengo mi bloque. Vamos a rayar ya para que no sea tan aburrido. Ok, tengo mi bloque. Conozco su entrada, conozco su salida. No se nota, ¿no? Con rojo creo que se ve bien, ¿no? Ya, sobre todo con más grande para que sea exagerado, ¿no? Ya tengo mi bloque, ¿no? Conozco entrada, conozco salida, lo he visto de afuera, conozco su función de transferencia, todavía no he visto lo que hay adentro, ¿no ve? Pero matemáticamente sé cuál es el comportamiento. Ahora vamos a ver ciertos criterios y vamos a analizar FDS, ¿no ve? O sea, esta función vamos a ver qué pedo y qué procede. Porque
tal vez este caso, digamos, de función de transferencia es, no sé, digamos, un caso especial o es muy raro. Matemáticamente vamos a aprender a definir hoy, pero hay veces que no se puede. Entonces, si no se puede, en vano voy a hacer todo lo siguiente. Por eso, lo primero que debemos hacer es analizar si es realizable o no. Eh, Son sobre todo criterios de estabilidad o criterios semejantes, pero es simple matemática que nos va a decir, ah, ya, esta función de transferencia se puede, o sea, vamos a poder aproximarla, o tal vez no. En el caso de que no, va a ser muy clarito, vamos a analizar polos y ceros, o sea, vamos a analizar la función, y si por alguna razón me sale que no, más allá de que el circuito existe o no, porque puede que haya cosas sintetizables por un método, pero no sintetizables por otro. Entonces, tal vez la solución a ese problema va a ser buscar otro camino, tal vez usar otro tema diferente, o bueno, lo que se vaya a estudiar en ese caso, ¿no ve? Pero por el método actual no vamos a poder, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, si no se puede, en vano todo, ¿no? No hay que trabajar en vano. Bueno, ¿cumplen las pruebas? No. Repetimos, ¿no? O sea, volvemos. Las especificaciones están bien, quizá, o la aproximación está mal. Repiten, ¿no? Y analizando nuevamente. Pero en la mayoría de los casos, no, ¿no? Bueno, y si sí cumple, entonces se procesa la función de tal manera que quede expresada. ¿Dónde voy a hacer esto? Ya. Se procesa la función de tal manera que quede expresada en un formato conocido que permita su identificación con una configuración de red que la realiza. Bueno, aquí ya. O sea, se puede realizar, se puede sintetizar, entonces sintetizalo. Así más o menos, digamos. O sea, si se puede, entonces tienes la posibilidad, si quieres lo haces o no, pero seguramente te están pidiendo que lo hagas, ¿no? O tienes la necesidad de hacerlo. Entonces, si se puede, lo haces. Si no se puede, F, ¿no? Te buscas la vida. Sigamos. Eso más o menos quería llevar ese diagramita. Y bueno, esas son las condiciones a gran escala de lo que es la realizabilidad, si se puede realizar o no. Son dos principales, pero para estas vamos a tener que conllevar varias cositas más, ¿ya? Pero como teoría, a pesar de que tal vez no entre estos en su examen, pero para que sepan, está muy bien, son dos cositas, ¿no? La causabilidad y la estabilidad. La causalidad, más o menos que en su nombre viene implícito, ¿no? ¿Ve? Y es un concepto que lo van a ver mucho en muchas materias. En electrónica tal vez no todavía, pero en sistemas lineales, en control, en tele, procesamiento digital de señales, casi en todo lo que tengamos que ver con funciones de transferencia o con un análisis de una expresión matemática de lo que estamos haciendo, casi siempre vamos a ver estas dos cositas, causalidad y estabilidad. Porque estas condiciones de realizabilidad no es solo para circuitos, sino para muchas más cosas. Ya sea para, bueno, cualquier área que les menciono, ¿no? Ya estoy repitiendo demasiado, pero para cualquier cosa que matemáticamente pueda ser definido, estos dos parámetros, o bueno, estas dos cualidades, mejor dicho, o condiciones, como dice acá, son necesarias, ¿no? Sea cual sea el caso. Bueno, veamos qué es la causalidad. Para que una red sea causal, se requiere que la respuesta no presente antes que la excitación. Bueno, no se presente antes que la excitación. O sea, la causa, excitación, antecede al efecto. Está mal escrito, ¿no? Tengo que revisar, chicos. Perdón, es que lo he copiado, ¿no? Como les digo, voy a corregirlo, pero para mandarles. Bueno, para ello requiere que la respuesta del impulso sea igual a cero para un t menor que cero. Es decir, bueno, lo que quiere tratar de decir esta parte de causalidad, más allá de que esté mal escrito, mala mía, súper mala mía, ¿no? Es lo siguiente. Ustedes, digamos, ya hemos visto que podemos analizar en frecuencia, ¿no ve? Varios sistemas, pero si analizamos en tiempo, como antes lo hacíamos en redes uno, digamos por ejemplo la carga de un capacitor, ¿no? Ustedes saben cómo es. Se carga, digamos, llega a un punto estable, ¿no? En 5 tau, y ahí decimos, ah, ya, positivo. Pero en teoría la carga esta exponencial solo es un tau, ¿verdad? O sea, solo es RC, bueno, más o menos. Es una constante de tiempo y, digamos, si quieren descargarlo es otra, ¿no? Pero antes de esto,
se puede analizar. Antes de esto, nosotros, ¿qué decimos? Y antes de esto, tal vez en mi tiempo cero es cuando yo prendo el circuito, ¿no? O sea, cuando yo le doy on, o sea, lo que sea, cuando energizo. Cuando energizo, puede que haya un pequeño tramito, ¿no? En el que no pasa nada. Ustedes han visto, ¿no? Hay estas partes de los fenómenos temporales. Pero generalmente ya, digamos, podemos decir, ya no existe tanto, es muy chiquito. Tengo un capacitor y empieza a cargarse. Luego, ya no sé, se empieza a descargar por otra razón. Pero antes, en teoría aquí he dado mi inicio, ¿no ve? Aquí he prendido el circuito. Antes de esto, en teoría cero, ¿no ve? O sea, sin energía el capacitor tampoco hace nada, ¿no ve? Tiene sus condiciones, sabemos que es pasivo. Pero si no prendo mi circuito, obviamente no funciona, ¿no ve? No va a funcionar porque le rezo alguna cosa, ¿no ve? A pesar de que sí soy creyente. Pero bueno, no pasa nada, ¿no ve? Antes de mi tiempo cero. Y eso es lógicamente una razón de que es real, ¿no ve? Y eso es lo que quiere decir esto de causalidad. Un circuito causal no puede tener, digamos, no puede depender nada de lo que esté en el futuro o de lo que estemos analizando. Digamos que ya esto hemos analizado, no sé, con MATLAB o lo que sea, y hemos tratado de predecir el comportamiento. Y he dicho, ya más o menos conozco el capacitor, conozco mi resistencia. Puede que en esta parte, no sé, sea aproximadamente 5 voltios, digamos, o sea, por mi análisis previo, ¿no? Porque seguramente me he conseguido una función del capacitor y lo que sea, ¿no? Pero esto de causalidad implica que esta función, esta que en este caso nos estamos imaginando, no puede depender de un t, o sea, de un tiempo que sea anterior a esto, ¿no? O sea, no puede depender del pasado. Incluso en esta parte no podría depender de algo que es por aquí, digamos. O sea, no puede depender del pasado para definir algo. Ustedes en cálculo uno más o menos cómo han visto esos. No sé, espero que se hayan entendido mi dibujito. Con la tablet hubiera sido mejor, pero la diapositiva, ¿no? En cálculo uno, ¿qué hemos visto que son las funciones? Son una especie de parametrización de un comportamiento, ¿no ve? Peor las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son más o menos una familia de curvas que me define algo a varios parámetros, ¿no ve? O sea, cambiando cierta cosa, cómo va molestando después. Hablando de funciones nomás, sucede lo mismo, ¿no? Una función como nos da un comportamiento, por tanto es más o menos como tratar de predecir lo que va a pasar después, ¿no ve? Porque volviendo al capacitor, digamos, tenemos nuestra ecuación hasta aquí. Si la alimentación es más grande que esto, nosotros sabemos que puede seguir cargando, ¿no ve? Y eso no puede depender de lo que es un tiempo pasado. Eso quiere decir causalidad, no puede depender de tiempos pasados. Y de manera matemática, digamos, aquí se define un h de t, que es lo mismo decir la t transformada del h de s. S es pasar de t a s, ¿no ve? J mega, ¿se acuerdan? Lo mismo. O sea, es igual. Significa que es cero para un t menor que cero. O sea, como tenemos nuestra función existente en nuestro eje real o a partir de un tiempo cero que nosotros definamos para adelante, tiene que tener un sentido. Pero antes de eso no puede existir. Por más de que sea una parábola, digamos, o lo que sea, digamos que es así una carga, o sea, de lo que sea, no puede tener esta parte. Ya, o sea, una función que tengamos no puede tener esto. Eso te quiere decir causalidad. O sea, ¿cómo tendría que ser esto para que sea causal? Eso se tendría ya, como sea, ¿no ve? Pero a partir del eje hacia atrás, cero. Siempre cero. Y veámoslo como un circuito siempre, ¿no? Si no lo energizo, si yo no doy un punto de inicio, entonces no tiene sentido que funcione nada, ¿no ve? Así véanlo. Bueno, el siguiente, ¿no ve? Estabilidad. Para que una red sea estable, se requiere que se mantenga en reposo si no es excitada, y que cuando se excite, tienda nuevamente al reposo, cuando cese la excitación. Considerando HDS como la función de transferencia de una red, para que ésta sea estable se requiere que HDS no tenga polos en el semiplano derecho en el plano complejo. Ya bueno, eso es definición. Veamos la parte, el primer párrafo, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere esto nuevamente, no? Esto del reposo, ¿no? Tal vez es un poquito un concepto que en teoría conocemos, pero no lo hemos llevado a circuitos, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo clásico. Tenemos un auto
y existe un bache, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? El auto va, se entra al bache y vuelve, ¿no ve? Entonces, más o menos, digamos, si vemos el punto, su punto de equilibrio, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo se llama, ya me olvidé física, bueno. Pero es como que va recto, se cae y por los amortiguadores, en teoría tiene que volver, ¿no ve? Entonces, los amortiguadores obviamente van a tender a volver a su forma original, pero van a vibrar, ¿no ve? Un poquito, va a vibrar un poco y va a volver. Y el chiste es ese, ¿no ve? Que se mantenga estable antes, ante un cambio, no importa cuál cambio sea, ¿no? O sea, bueno, obviamente un cambio lógico para la estructura, pero aunque un cambio, así un pequeño abrupto, vuelva a su punto original, o sea, vuelva a ser estable. O que vuelva a ser estable en otra sección, ¿no ve? Tal vez en otro nivel. Porque imagínense algo igual, digamos, lógico. Imagínense que no es un bache, sino es unas gradas. Por ejemplo, una moto, uno han bajado, o una bici, han bajado escaleras en bici, yo creo que alguien sí, ¿no ve? Entonces, ¿cómo van? ¿No ves? Un escalonado, ya ustedes vienen por aquí, bajan, parte por parte, ¿no ve? Entonces, digamos, si hacemos un análisis parecido, ¿no ve? Tenemos nuestro punto de equilibrio, vamos recto antes de eso y empezamos a bajar, ¿no ve? Bajamos, 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 pero cuando se caen las escaleras, obviamente el amortiguador va a buscar que busquemos un nuevo equilibrio, ¿no ve? Un nuevo punto de referencia, digamos. Entonces, de lo que estaba recto antes, en otro nivel, lógicamente, pero va a estar recto después, ¿ya? Eso más o menos implica estabilidad. Otro término para definir estabilidad también es robustez. Robustez también es definido porque saben qué es robusto, ¿no? Es, digamos, así, hablando de manera coloquial entre estudiantes, entre cuates. Si decimos que algo es robusto, es así que es gordito, digamos, ¿no? Que es difícil de mover, que es grande y robusto. Entonces, robustez, ¿por qué? Por esto, digamos, un ejemplo como este. Si ustedes tienen un amigo gigantón y ustedes intentan empujarle, no va a funcionar, ¿no? Porque él es más robusto que ustedes. Entonces, digamos, si tiene su eje, dibujémosle, digamos, el tipo, tiene su eje, ustedes lo van a empujar, apenas lo van a mover, ¿no ve? Y puede que él vuelva al instante. Eso más o menos también implica estabilidad, que ante el cambio busca estar de nuevo en un estado tranquilo, de reposo o estable, como es lo correcto decirlo, ¿ya? Eso implica la estabilidad. Y bueno, lo que hay abajo ya es de matemáticas, ¿no? Algo que sí vamos a ver. Dice, ¿no? Considerando HDS como la función de transferencia de una red, para que sea estable se requiere que HDS, o sea, la función de transferencia, no tenga polos en el semiplano derecho del plano complejo. En inglés, digamos, esta terminología es RHP por Right Hand Plane. Pero bueno, esto tal vez alguna vez ya lo han visto. De cualquier modo, estamos aquí para explicar esto, ¿no? Cuando tengamos una función de transferencia, bueno, antes, eh, ¿qué es un polo y un cero? ¿Ustedes saben lo que es un polo y un cero? ¿Alguien que tenga una definición por participación? Bueno, un polo y un cero son singularidades. Son puntos en los que la función de transferencia lógicamente va a tener un comportamiento especial, digámosle. Bueno, ya no voy a escribir la definición de función de transferencia, ¿no? Nuevamente, ustedes ya estaban en la diapositiva anterior, pero es así, ¿no? O sea, HDS puede ser un polinomio, ¿no? Un polinomio con muchos s arriba, ¿no? A es a la n hasta llegar a un término independiente, hasta llegar a una sub no sé cuántos, ¿no? A sub cero, digamos. Y abajo es lo mismo, ¿no? Un s a la n, bueno, obviamente tiene su término aquí, hasta llegar a un b sub cero, lo que sea. Pero estos son polinomios. Los polinomios tienen raíces, ¿no? ¿Qué son las raíces? De manera general en un polinomio. De manera matemática podemos decir que son el punto en los que cruza el eje por cero, ¿no? O sea, son, digamos, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, por ejemplo, digamos, tenemos una señal, digamos, un seno, bueno, algo parecido a un seno, tendríamos que tener singularidades aquí, ¿no ve? Cuando cruza por cero, en teoría iba a ser mi solución cuando el polinomio igual a cero, ¿no ve? Esas son las singularidades.
En cuestión de polinomios, la parte de arriba nos va a dar ceros y la parte de abajo nos va a dar polos. Y es lógico, ¿no ve? O sea, la parte de arriba nos va a dar ceros, ¿por qué? Porque, digamos, si en una fracción tenemos una parte en la que todo se vuelve cero, lo de abajo no va a importar que valga, ¿no ve? Si arriba es cero, entonces va a implicar que estamos en un punto de estos, ¿no ve? Estamos valiendo cero en ese ratito. Sin embargo, los que más importan son los de abajo. Bueno, depende de la parte que estamos analizando. En este caso de estabilidad, importa más lo de abajo, lo de los polos. ¿Por qué los polos? Porque los polos cuando lleguen a ser cero, o sea, cuando analicemos el polinomio, o sea, solo lo de abajo y no todo, esta parte de abajo de la función del polinomio nos va a definir donde la función no existe, ¿no ve? Más allá de que es cero, porque puede que el polinomio de abajo, el denominador, nos muestre indeterminaciones, ¿no ve? Porque más allá de que sea cero, o tal vez puede ser muy grande, ¿no? Entonces puede que sea infinito. No vamos a ver lo que está sucediendo, no va a ser algo raro. ¿Pueden ver lo que estoy rayando? Creo que no, ¿eh? Ahora sí. Chicos, no pueden ver lo que estoy rayando. ¿Por qué? Ya bueno, voy a intentar de rayar con el otro. Perdón. Ya, mala mía. Bueno, espero que en el OBS se haya grabado. Pero bueno, eso quiere decir estabilidad, ¿ya? De que como en la parte de abajo es lo que más importa, entonces los polos son los que nos van a definir si es estable o no, porque si tiene singularidades o no, va a definir esa parte, ¿no? Si es estable. ¿Y qué buscamos, no? Para que sea estable, lo que buscamos es lo siguiente. Ahora sí, creo. Espero que sí. ¿Qué buscamos? ¿Qué dice? Que no tenga en el semiplano derecho. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que en toda esta parte, o sea, ustedes saben que aquí va a ser imaginario, aquí va a ser real. No me gusta este marcador, por eso estoy usando el otro. Pero si aquí es imaginario y aquí es real, si queda algún polo, que lo definimos con X, si queda en cualquier parte de la parte derecha de este plano, que es el semiplano derecho, entonces en automático la función deja de ser estable. Lo que se busca es que esté a este lado, que los polos estén aquí, bueno, donde sea ya. Pero si todos los polos están en la parte izquierda, entonces es estable. Y ya, esa es una forma fácil de definir a partir de la función de transferencia si es estable o no. ¿Ok? Bueno, esto tengo que borrar uno por uno. Ya, bueno, ahí estamos. Ahora sí, más adentrándonos en los que tiene que ver estabilidad, hay lo que se denomina como polinomio de Hurwitz. Hurwitz o Hurwitz o como quieran, ya no importa. Aquí dice, los polinomios que cumplen con las condiciones de estabilidad se denominan polinomios de Hurwitz. Y, o sea, solo es un nombre, digamos, para definir, y estos son los buenos, entonces les diremos Hurwitz. Bueno, no es tanto así ya, pero Hurwitz ha definido como un proceso, los ha definido de la mejor manera, lo tiene en libros, y por eso se llaman así ya, polinomios de Hurwitz, los que son estables, digamos, son los que cumplen esas condiciones. Bueno, un polinomio PDS, digamos, se dice que es Hurwitz si cumple ¿qué? PDS, el polinomio, es real cuando S es real. Las raíces de PDS tienen una parte real negativa y cuando más tienen parte real cero, en cuyo caso son simples. Más o menos, digamos, trataremos de dibujar lo que nos dice acá, ¿no? El primer punto, ¿no? Es real cuando S es real. O sea, lo que quiere decir es que, digamos, PDS, ¿no ve? PDS es J omega, pero en general un polinomio que depende de S tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no ve? Justo lo que el Inge les preguntaba en su examen. Si S, o sea, si el conjunto nos da que es un valor real, entonces todo el polinomio tiene que comportarse de manera real, como en resonancia, digamos, ley, como referencia, digamos. Si todo es real, entonces ya, cumple, o sea, es una condición, ¿no? Otro, las raíces de PDS tienen una parte real negativa y cuando más tiene una parte real cero. O sea,
Ustedes saben que las raíces más o menos son como si dibujáramos en polar, ¿no? Tenemos algo así. Tenemos tenemos nuestro plano y las raíces se pueden representar como vectorcitos, ¿no? Digamos aquí, aquí. Y en general nos definen dónde ser, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice? Tienen que tener una parte real negativa o cuando más una parte real cero. O sea, esto, ¿no? Tiene que estar en el lado izquierdo de la parte real. O sea, la parte real es la que nos va a definir en qué lado está, ¿no? O sea, tiene que estar a este lado, como les mencionaba. O máximo, tiene que estar sobre el eje. Sobre el eje de ordenada, si no me equivoco, ¿no? Es el vertical. Bueno, tiene que estar en la izquierda sí o sí. Y ya, con eso me sobra. Entonces se darán cuenta que si tenemos esas dos condiciones de que puede estar a la izquierda o máximo al límite en el eje, hay dos tipos. Los que tienen todas sus raíces con parte real negativa, los cuales se dice que son polinomios estrictamente Hurwitz, los que tienen raíces simples en el eje imaginario, los cuales se dice que son Hurwitz modificado. O sea, más o menos solo es una definición de que hay dos tipos por donde se encuentran, ¿no? Si están sobre el eje horizontal, entonces es un estrictamente Hurwitz. Bueno, más o menos. Y mientras tenga las raíces simples en el imaginario, o sea, si está sobre el eje, digamos, también es un Hurwitz modificado, pero es Hurwitz, ¿ya? Y vuelve a cumplir. Ya chicos, sé que es un poco aburrido, pero si lo están entendiendo o si lo van a entender después con el video, me voy a dar por hecho, ¿ya? Van a encontrarle alguna aplicación. Ya, esta es algo que va más allá de Hurwitz, que son las funciones reales positivas. Y esto es lo que el concepto más cercano que tenemos a lo que vamos a hacer en circuitos, ¿ya? O bueno, lo que nos va a definir si se puede o no realizar, ¿ya? Este es el criterio para nuestro caso específico, o lo que vamos a buscar cuando tengamos la necesidad. En este caso, funciones reales positivas. ¿Qué dice? Para la síntesis de cualquier función hay que determinar primero si es realizable, como les mencionaba en el diagrama, ¿no veo? Tenemos que definir si se puede o no. Entonces, para este caso, esto de definir si es función real positiva o no, nos va a decir, se puede o no se puede. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? ¿Qué dice? Una función f de s, dice que es función real positiva, f de p sobre ella, ¿ya? Si cumple que f es real cuando s es real. O sea, la misma condición que antes, pero ya para toda la función. ¿Ya? No solo para el polinomio, para toda la función. La siguiente condición, ¿qué dice? La parte real de f de s es mayor o igual a 0. Para toda parte real de s mayor o igual a 0. Eh, Tal vez con la versión matemática me van a entender. Aquí dice, ¿no? Tenemos la parte real de nuestra función de transferencia, ¿no ve? Entonces la parte real tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Si no es mayor que 0, entonces nos vamos a alejar del eje, ¿no ve? Y nos vamos a ir a un lado que no queremos. Y para todo, este es sigma, si no me equivoco, ¿no ve? Y es de esta definición que el Inge no me sabe gustar que explique, pero al final le había servido, ¿no? S no es solo J omega, ¿no ve? S es esta macana que representa la parte real más J omega. ¿Ya? Entonces, esta parte, ¿ya? Cuando S es real, entonces la parte real de la función de S tiene que ser también, ¿no? Tienen que llevarse de la manito. Eso más o menos quiere decir. Tiene que ser correlativo dentro de un rango razonable. Más o menos, digámosle. Bueno, entonces, ¿qué condiciones necesarias y suficientes para tener una función real positiva? Miren, hay muchas condiciones, ¿ya? Les voy a mostrar, creo que lo tenía por aquí. Estas funciones reales positivas tienen mucho detalle y hay que analizar harto. En teoría tenemos que hacer muchas cosas para definir si es una función real positiva. Si quisiéramos hacerlo de una manera pulcra y exacta, digámosle, porque hay que buscarle varias cositas y son raras de incluso entender el principio de funcionalidad. Les voy a mostrar, creo que por aquí lo tengo. Aquí. Ay, no, un poco más arriba. No, está una diapositiva más adelante. Ya bueno, creo que está una diapositiva de adelante, pero leeremos la letra chiquita, ¿no? La letra chiquita en este caso es lo más relevante que se tiene que llevar. Aunque no, esto falta, ¿no?
FDS no tiene polos en la parte derecha, ¿ya? No tiene que tener, como les decía en el dibujito de antes. Si tiene un polo en la parte derecha, por tanto es inestable y valió madre todo. Ya no se puede. ¿Qué más? Puede tener polos simples en el eje J omega, o sea, en el imaginario puede tener polos, o sea, puede estar en la vertical, pero no se puede pasar de la vertical ni un poquito, ¿ya? Con residuos reales y positivos, o sea, si es real hacia la izquierda, un poquito, o sea, si, perdón, si tiene una parte real que se va hacia la izquierda y se sube o baja un poco, funciona, ya depende del caso. Pero veremos. Y tiene una condición parecida, ¿no? Básicamente lo mismo. La parte real de una función en función de j omega, ya no de s, es mayor a cero para todo omega. ¿Y aquí a qué nos referimos? Aquí nos referimos a que es real. O sea, una función real positiva tiene que ser lógicamente real. Hemos visto que en la realidad no hay frecuencias negativas, ¿no ve? Porque es ilógico decir que... Bueno, no es tan ilógico, pero no tiene mucho sentido decir que mi circuito resonante está funcionando a menos 5 Hz, ¿no ve? Es lo mismo que decir que está a 5 Hz porque simplemente es un desfase, pero el tiempo va a ser el mismo, la velocidad va a ser el mismo, la amplitud que definamos nosotros va a ser lo mismo, ¿no ve? Entonces no tiene sentido decir que un omega, una frecuencia, va a ser negativa. Entonces, lógicamente aquí implica que la frecuencia es real, ¿no? Tiene sentido, por tanto, para cualquier frecuencia, la parte real también tiene que ser mayor a cero, o al menos igual. Bueno, ¿qué dice la letra chiquita? Si f de s, o sea, si nuestra función de transferencia es una función real positiva, entonces su denominador de s es un polinomio de Hurwitz, lo que veíamos antes. Necesariamente. Pero no todo polinomio de Hurwitz genera una función real positiva, ya que una función real positiva también impone condiciones sobre el numerador y sobre el comportamiento del eje imaginario. ¿Qué es esto? ¿No? O sea, un polinomio de Hurwitz implica que sea real en el eje, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, ¿no? En la primera fila, esto tiene que ser siempre con un denominador Hurwitz, un denominador que cumpla las condiciones. Pero eso no va a bastar para definir que es una función real positiva, ¿ok? Y bueno, ya creo que hasta aquí era la teoría. Veremos qué procede después. Estas son las propiedades que les decía. Son muchas, son muchísimas. Bueno, son 7 ya. No son demasiadas. Pero cada uno lleva un proceso de análisis maldito. En el libro hay unos cuantos ejemplos, pero no vale la pena hacerlo. Simplemente es darse cuenta de esto, ¿no? Del anterior. Porque aquí les he puesto condiciones necesarias y suficientes. Con demostrar esto va a ser más que válido y les voy a enseñar métodos más sencillos todavía. Pero aquí, ¿no? Pueden ver, implica, por ejemplo, aquí si fuera impedancia, implica que también es real positiva en admitancia, ¿no? Por ejemplo. La suma también tiene que ser. Los polos y ceros no pueden estar en el derecho. Solamente polos simples con residuos reales, lo que decía, ¿no? En el eje como referencia. Los polos y ceros son reales o pares conjugados. Esto, por ejemplo, es un cachito distinto. ¿Qué significa que es un par conjugado? Un par conjugado implica que viene de una raíz cuadrada, por ejemplo, y nos va a tirar más o menos una respuesta, ¿no ve? Y con imaginario, es decir, sobre el eje vertical. Y lo más importante, digamos, son estos dos últimos que, a pesar de que esto no está... Eso también debe ser condición para nosotros de manera específica, ¿ya? Para nuestros circuitos, para nuestras funciones de transferencia, lo que vamos a realizar en clases, y bueno, para avanzar el tema, es esto, ¿no? Los grados de los términos de más alta potencia de los polinomios en el numerador y en el denominador no pueden diferir, o sea, no difieren en más de uno. O sea, si arriba es S3, abajo tiene que ser S2 o S4. O al inverso, si abajo es S5, arriba tiene que ser S6 o S4. No puede variar de más de uno porque vamos a ver cosas un poco más adelante. Que si no tiene eso no funciona y directamente es al pedo. ¿Ya? No, no da nada. Y esto, el sitio es lo mismo, ¿no? Pero al revés, lo que les decía. Al revés también. No puede diferir en más de uno. Ya, por favor, acábate teoría, ya aburrido. Ya, esto sí es lo que vamos a realizar. Ahora sí pónganme atención.
De manera práctica, lo que vamos a hacer son redes de dos puertos, digamos. En realidad, el anterior tema, lo que hemos visto cuadripolos, no está muy bien llamado redes de cuatro puertos o de dos terminales o lo que sea. Porque rayando, digamos, cualquier circuito, cualquier caja negra, siempre nos topamos con dos terminales, ya, con cuatro polos. Entonces, tal vez no es tan correcta la definición. Pero si no tenemos estos cuatro polos, entonces no hay tierra de referencia común y tampoco hay entrada y salida. ¿Ya? O sea, en general tiene cuatro terminales o cuatro puertos. En este caso, lo primero que vamos a ver son redes de dos puertos y son como en estos dibujitos, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, solo entra. O sea, entra y es como que saliera por el otro terminal de abajo, digamos. Y básicamente es una impedancia, ¿ya? Una función de impedancia es lo que estamos viendo acá. Por eso es un bloquecito que solo entra y no sale, digamos, o pareciera que no sale. Ok, ¿cómo lo vamos a ver esto? Ahora sí, para resolver, tenemos que hallar primero siempre polos y ceros, ¿ya? Siempre polos y ceros. Los ceros los vamos a representar con círculos, los polos con X, ¿ya? Siempre se usa esa notación en toda materia, en toda aplicación. Los ceros son un circulito, un cero, digamos, y los polos una X, ¿ya? Entonces, vamos a analizar polos y ceros. Vamos a sacar de cada polinomio arriba, abajo, vamos a igualar cero, lo que sea. Vamos a hallar estos valores. Las raíces, ¿no? Hallamos los valores y tenemos que graficarlos en el plano complejo. Bueno, aquí me olvidé ponerle imaginario real, pero no pasa nada. Tenemos que graficarlos. Ya, lo hemos graficado. Entonces, los que son sintetizables, los que vamos a poder resolver, se tienen que ver de esta manera. Hay estos tres casos, tal vez tres y medio. Veamos el primero, por ejemplo. Es un circuito RL. O bueno, de manera matemática vamos a inducir a que es un circuito RL. ¿Por qué se caracteriza el circuito RL? Porque inicia con un cero, ¿ya? O bueno, la singularidad más próxima al eje tiene que ser un cero, ¿ya? Se tiene que fijar en este. Y tiene que ser intercalado, es decir, tiene que ser cero polo, cero polo. No importa cuántos se repita hacia la izquierda, no importa que tan lejos vaya. Mientras cumpla que el primero es cero y luego se va intercalando polos y ceros, el circuito resultante nos va a dar uno con resistencias e inductores, ¿ok? Y bueno, si nos quedara a la derecha, si nos quedara cualquier cosa a la derecha, sea un cero o un polo, valió madre hace rato y no se puede, ¿ya? No va a dar nada. Si nos queda a la derecha cualquier cosa, entonces en ese ratito lo descartamos, ¿ya? No puede quedarnos. Solo los que vemos en la diapositiva son los casos analizables. Ya es una manera que ya, bueno, está en el libro, no se deduce, pero ya de manera práctica lo veremos así. Si no tiene esta forma, entonces no se puede, ya buscamos otra cosa. Ahora bien, en el caso de que primero fuera un polo, el circuito no nos va a dar con inductores, sino con capacitores, ¿ya? Con resistencias y capacitores en el caso de que empiece con un polo, bueno, como se dice oficialmente, la singularidad más próxima al eje tiene que ser un polo, ¿ok? Y siempre intercalado, ¿no? Si no importa cuánto vaya, la cosa es que empiece con este y se mantenga intercalado. En el caso, por ejemplo, de que tengamos así, por ejemplo, aquí lo vamos a modificar entre comillas. Si este me diera un polo en vez de un cero, entonces tampoco se puede, ¿ok? O peor todavía, si esto también fuera polo, o sea, si tuviera cuatro polos por alguna extraña razón, si arriba fuera uno y abajo es a la cuarta, puede que salga así, digamos. Entonces en este caso tampoco es analizable, no se puede directamente. Valió. Y bueno, el tercer caso, que es un poco el más rarito, es los circuitos LC. Los circuitos LC, que van a ser compuestos de inductores y capacitores, nos tienen que dar de la forma vertical. No tienen que tener parte real, lógicamente, ¿no? Se va a mantener sobre el eje, igual tiene que mantenerse intercalado. Lo de bueno de esto es que, digamos, no va a importar con qué inicia, ¿no? No importa si empieza con polo, con cero, si tiene un polo en el origen o un cero en el origen. Si luego se va intercalando, entonces se puede, ¿ok? Se puede y normal. Va a ser un circuito LC.
Vamos a poder reconocer estos más al toque, porque vamos a ver polinomios que van a estar clarito todo al cuadrado. Entonces, si todo va a estar al cuadrado, nos va a dar raíces de más menos, ¿no ve? Lo que les decía antes, ¿no ve? Pares conjugados. Y bueno, en teoría, también hay circuitos RLC, o sea, que tienen resistencias, inductores y capacitores. Pero antes, bueno, esos RLCs en teoría tienen un comportamiento así, ya digamos. Igual son verticales, pero son verticales que están desfasados, digamos. O sea, es aquí polo cero, polo cero, polo cero, y así está abajo, digamos, de manera simétrica. Igual son verticales, o sea, tienen toda la misma parte real, pero desfasado, digamos, desfasado y todos como pares conjugados. Eso, en el caso de que el Inge avance, vamos a ver, pero bueno, nunca me ha tocado avanzarlo porque ni el ingeniero Carmiña, creo que ni el ingeniero Gutiérrez, ni el ingeniero Tarquino saben avanzar esto, porque son casos especiales. La verdad es que yo en mi relativo estudio he visto solo unas dos funciones de transferencia que se podían comportar de esa manera, porque es muy difícil que toque así, es muy rarito, es un caso especial, como les dije, casi no hay. Y no es muy útil tampoco, así que no vale la pena esforzarnos en algo así. Entonces, en el caso de que el Inge avance, entonces podemos verlo al final. Pero mientras tanto, con esto nos podemos quedar y va a ser más que suficiente. Ahora bien, para acordarse, digamos, como las demostraciones que hicimos la primera vez que nos vimos, podemos verlo también así, ¿no ve? Esto es un RL. Tienen que acordarse, porque esta definición de estos tres funciona para todos los casos. Funciona para Foster 1, Foster 2, Cabor 1, Cabor 2. Para todo lo que hagamos, estas condiciones se pueden cumplir. Porque la parte matemática que demuestra esto analiza todo como función de transferencia en general. Entonces funciona. Lo único que va a cambiar son las configuraciones, que vamos a ver más adelante. Pero esto funciona para todo, ¿ya? Esto no se olvide. Va a servir para todo el parcial. Bueno, para todo el primer tema del parcial. Bueno, en RL veamos cómo acordarnos, digamos. Ustedes se acuerdan que el inductor, su impedancia es SL, ¿no? SL. Entonces, básicamente, solo de la impedancia así solita, si lo viéramos con un bloquecito, el S es como que de manera natural se va a colocar en el numerador de algo, ¿no? O sea, va a estar arriba de algo, digamos, sobre uno, ya por decir algo. O sea, sobre cualquier cosa. De manera natural, el inductor se va a poner como un cero, va a estar arriba, ¿ok? Cuando lo hagamos lo que sea, generalmente los S de los inductores nos van a dar ceros. Entonces, por esa razón, este circuito RL es que empieza con un cero, ¿ya? De la misma forma, el capacitor, su impedancia como este es al revés, ¿no ve? 1 sobre SC, que sucede básicamente lo mismo. De manera natural, el capacitor se va a colocar como polo. Es un nuevo técnico, ya no es tanto así. Pero si lo viéramos como una impedancia solita, es lógicamente que el SC de abajo se va a computar como polo y el SL de arriba se va a computar como cero. Entonces de eso se pueden acordar, ¿no? Como es el inductor empieza arriba, entonces cero para que sea inductor. Como C es abajo, entonces polo para que sea del capacitor. Bueno, ¿qué más se pueden dar cuenta? En estos dos, en los que tiene que ver R, acuérdense, estos tienen resistencia. Estos dos con resistencia tienen una parte real, ¿no veo? O sea, tienen comportamiento en el eje real, en el horizontal, ¿no veo? Entonces, ¿se acuerdan, no ve? La resistencia no depende de la frecuencia. Siempre cuando hacemos análisis de impedancias es la línea horizontal. En este caso es lo mismo. La línea horizontal de la resistencia nos define que hay un movimiento, ¿no ve? Por eso existe la R, o sea, si lo queremos hacer un pequeño híbrido de conocimientos, el resistivo nos va a mover, ¿no ve? Nos va a dar un valor en el eje real. Ahora parece negativo, pero van a ver que no.
Nos da un movimiento. El inductor nos define que es cero, lo mismo para el otro, ¿no ve? El R nos da un movimiento en el horizontal y el capacitor nos define que aquí es un polo. ¿Qué más? Finalmente, el LC, ¿no ve? Este, lógicamente, vean, no tiene R, no tiene resistencia. Entonces, como no tiene resistencia, lógicamente no tiene movimiento en el eje real, se mantiene sobre el eje imaginario. Y bueno, más clarito va a ser, lógico, como todos dependen de la frecuencia, va a ser justo y necesario que sean inductores y capacitores, valores que nos definan esto, ¿no? Y bueno, no se olviden que siempre tiene que estar intercalado, ¿ok? Creo que no hay muchas dudas acerca de esto. Esto, ojo también, digamos, como detalle, no importa si hay o no en el origen, igual puede funcionar mientras esté intercalado. Lo único que no queremos es que esté a la derecha. Si está a la derecha, valió madre. Ya no se puede. Y por ningún método se puede si está a la derecha. O bueno, se puede forzar en algunos casos, pero